Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Recuerdo cuando siendo un niño era advertido por alguno de mis padres de que algo determinado que estaba haciendo estaba llegando a cierto límite. Cuando escuchaba estas palabras, aunque no siempre, normalmente las tomaba muy en serio, porque sabía que lo que vendría después no sería nada agradable para mí. Leyendo este pasaje de nuestro devocional de hoy, no pude evitar pensar en algo parecido, que tiene que ver con cómo Dios, en su palabra, llega a momentos donde dice, ok, aquí hay una línea, y si la pasas, tienes que saber que vendrán consecuencias. Mi nombre es Roberto Pérez, y te saludo con mucho gusto desde aquí en la ciudad de La Calera, en Chile, y este es nuestro devocional del día de hoy. Nuestra lectura está en el libro de Amós, capítulo 8, versículos 1 al 14. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba caerán, y nunca más se levantarán. Estaba pensando cuando leía qué castigo, o más que castigo, qué situación podría ser tan terrible para los israelitas que fuera a provocar el tipo de emociones, el tipo de dolor, de sufrimiento tan intenso que se describe hacia el final de este pasaje. Y también pensaba qué tipo de cosas pueden producir que Dios llegue a decir que lo que sería hecho, Él nunca lo olvidaría. Y en realidad la respuesta de esto está en el mismo pasaje que tenemos. A Dios le desagrada la injusticia. A Dios le desagrada la injusticia que se comete en cualquier lugar. Dios nunca está contento con la injusticia. Y ¿saben? Nunca tampoco guarda silencio cuando la injusticia se comete. Otra cosa es que nosotros no oigamos su voz, pero normalmente Dios no calla cuando se comete injusticia. Ahora déjame decirte algo importante. Se comete mucha injusticia en el mundo. Se hacen muchas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a la palabra de Dios. Pero si hay algo que a Dios lo entristece profundamente y le desagrada, es cuando la injusticia se comete en el seno de su pueblo. Mucha injusticia había en los días de Amós en toda la tierra, no solamente en Israel, pero a ninguna de las naciones Dios habló como habló a Israel. Y la razón es muy sencilla: Israel era su pueblo, como tú y como yo. Nosotros vivimos en tiempos de una mentalidad no diferente a la que encontramos descrita en este pasaje.
Hoy en día todo se acerca del dinero, todo se acerca de las posesiones materiales. Las personas viven en una vorágine, en una vida intensa, intentando solucionar sus problemas económicos. Vemos que en general las personas no tienen límites a la hora de buscar formas de obtener ganancias. Nos quejamos de las grandes empresas que sin duda recorren muchas veces a prácticas tan inapropiadas para aumentar sus ganancias, pero ¿sabes? No son solamente las grandes empresas las que hacen esas cosas. Pequeñas actitudes que tenemos día a día son exactamente igual, solo que en una magnitud más pequeña. Pero, ¿sabes? Nos engañamos si pensamos que por esa razón son menos importantes. El actuar motivados por la codicia, por el deseo de ganancias, sin importar el costo que puedan tener o el medio que yo pueda usar, es cavar nuestra propia tumba, según las palabras que Dios está usando. Como hijos de Dios debemos librarnos de este espíritu de codicia. Hay muchas cosas de las que se habla aquí. Se habla de engaño, se habla de cambiar los pesos, se habla de esclavizar al hermano, se habla de una serie de una serie de actitudes, de una serie de acciones que hablan de personas que no conocen límite a la hora de obtener ganancia y que no les importa el bien de los demás. Tal vez tú y yo no siempre nos encontramos en una situación como esta. A lo mejor no siempre o ni siquiera nos ha tocado estar en una situación de obtener alguna ventaja de otra persona. Pero sabes, si lo pensamos seriamente, es posible que en más de una ocasión hayamos hecho algo parecido. El Espíritu del Señor, a través de su palabra, nos enseña una vida totalmente opuesta. Nos enseña que nuestra vida debe ser una vida de dar, debe ser una vida que se renuncia a sí misma para bendecir a otros, debe ser una vida que es completamente honesta, completamente transparente, que no tiene cosas escondidas, que todo lo que tiene que ver, en este caso, con sus finanzas, por ejemplo, son claras. No hay nada que pueda avergonzarnos si es sacado a la luz. Y algo mucho más importante, como decía hace una semana atrás, para nosotros la medida de vida es lo que Dios nos dice, no lo que se ve exteriormente. De manera que por bien que se viera algo, por prósperos que nos viéramos por fuera, si en nuestro fuero más interno estamos actuando en contra del Señor, si no escuchamos su advertencia, tendremos consecuencias. Y viendo todo esto, creo que la peor consecuencia, además de las cosas que el pueblo iba a padecer en carne propia, estaba la separación de Dios, es decir, buscar la palabra de Dios y no encontrarla. Querer escuchar lo que Dios tiene que decir y no poder oírlo. No sé si habrá algo que describa tan perfectamente lo que es vivir lejos y separado de Dios. Esto no es lo que Dios quiere para ti y para mí. Dios quiere que vivamos en comunión y en intimidad con Él. Dios quiere que vivamos en amistad con Él, caminando con Él. Y Jesús dice que si somos sus ovejas, tenemos que escuchar su voz y seguirlo. La condenación creo que esta es una descripción perfecta de lo que es. Es vivir para siempre, teniendo hambre de Dios y jamás poder saciarla. Es vivir eternamente separado de Él, sin ninguna posibilidad de reconciliación. Al menos para ellos, mientras estuvieran en la tierra, había una esperanza. Pero, amigos, amigas, estar separado de Dios en la eternidad no tiene remedio. Y es el peor destino que un ser humano puede tener. Por eso ahora es tiempo de escucharle a Él. Por eso ahora es tiempo de poner atención a su palabra. Dios es el creador de toda la tierra. Dios es el Señor y soberano. Él tiene toda autoridad sobre la tierra y sobre las cosas también del cielo. Y por eso sus palabras son tan importantes. Nuestro Dios de amor no quiere que nadie sufra un destino como este. Para ti y para mí que somos creyentes también es importante recordar que el pecado persistente de todas maneras va a traer consecuencias. Y yo creo que todos tenemos alguna experiencia
sobre esto. Así que ¿por qué mejor no hacemos lo que dice la palabra de Dios? Que es, si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón, sino que volvámonos a Él con todo nuestro ser. Si estamos viviendo impulsados por un espíritu de codicia y viviendo enfocados en las cosas, en las posesiones, sin importar nada más, hoy es día de dejar atrás esa vida y de enfocarnos a una forma de vida que busque bendecir y dar ganancia a otros y no a nosotros mismos. Bueno, te deseo que tengas un excelente día y nos vemos la próxima semana aquí en Vida en Él. Hasta pronto. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.